Muy buenos días, mi nombre es María Carolina Gémez Ángel, estudiante de Economía. A continuación voy a presentar el proyecto integrador de Microeconomía 2, Macroeconomía 2, Técnicas de Medición Económicas y Cuentas Nacionales. El proyecto se titula como Cambios en la estructura de gasto de consumo en servicios públicos de los hogares frente a la pandemia en el área metropolitana de Bucaramanga. Como introducción tenemos que el COVID-19 ha sido el mayor problema de la salud en la última década. Se ha declarado como epidemia y ha generado efectos negativos en la economía mundial, generando crisis en sector político, salud y social. Por ello, muchos hogares se han visto afectados en sus ingresos y sus gastos. Por lo tanto, este estudio busca analizar cómo el COVID-19 afectó a la economía familiar, específicamente los cambios en la estructura de gasto de consumo en servicios públicos de los hogares frente a la pandemia en el área metropolitana de Bucaramanga. Como planteamiento del problema tenemos que la economía de los hogares cambió durante el 2020 radicalmente, debido a las medidas estrictas implementadas por el gobierno para contener este virus. Por ello, los hogares se vieron obligados a tomar decisiones ante la contracción de sus ingresos. Por lo tanto, el presente trabajo se orientará a realizar un análisis del comportamiento de estructura de gasto de servicios públicos en los hogares del área metropolitana de Bucaramanga frente al COVID-19. Como justificación, tenemos que esta investigación busca respuesta a cuáles son los cambios en la estructura de gasto de consumo en servicios públicos en los hogares frente a la pandemia en el área metropolitana de Bucaramanga. Como objetivo general, tenemos determinar los cambios en la estructura de gasto de consumo en servicios públicos en los hogares frente a la pandemia en el área metropolitana de Bucaramanga. Tenemos tres objetivos específicos. El primero de ellos es caracterizar las variables que determinan el gasto o de consumo en servicios públicos en los hogares. El segundo, interpretar el comportamiento de las variables involucradas en el gasto de consumo en servicios públicos en los hogares. Y el tercero, generar un modelo econométrico lineal multivariable de la función de gastos de consumo en servicios públicos en los hogares. En el marco teórico usamos los siguientes conceptos: teoría del consumidor, función demanda, restricción presupuestaria y el concepto del servicio público. Como metodología utilizamos la investigación que corresponde a un tipo de estadístico descriptivo con la orientación de un análisis transversal, ya que lo hacemos en un determinado tiempo y se presta para la relación entre variables. La población estudiada fueron los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga. La muestra está conformada por 83 habitantes del área metropolitana de Bucaramanga. Recolección, análisis y resultados de la investigación. Tenemos que el 42% de las personas gastan entre 100.000 a 300.000 para el pago de sus servicios públicos mensualmente. Es importante saber que existe mayor gasto en servicios públicos durante toda la pandemia, porque lo notificaron más de 85,44 personas. También podemos observar que existe un mayor gasto en servicios públicos durante la pandemia en el servicio de la luz. El 76,70% de la población respondió esto. También en el servicio del agua, ya que el 63,11% notificó que existe un incremento en el gasto en servicios públicos durante la pandemia. Lo mismo ocurre para el servicio del gas. El 56,35% notificó un mayor gasto en servicio durante la pandemia. Entonces, por ello podemos concluir que tanto en conjunto como individual, más del 50% de la población notificó que existe un incremento en los servicios públicos. Como observamos en esta gráfica que vemos aquí, observamos que la luz es el servicio que es más costoso en el área metropolitana. El de menor costo, más del 90% indicó que era el gas. También podemos ver que más del 97,9% tienen todos los servicios públicos, lo cual es una cifra bastante buena. Como conclusiones podemos dar que se puede concluir y afirmar la hipótesis de que la mayoría de los hogares pertenecientes al área metropolitana de Bucaramanga presentaron un aumento en la estructura de gasto en servicios públicos frente a la pandemia, como causa principal el confinamiento y la cuarentena empleada obligatoriamente por parte del gobierno. Validando los datos y análisis mencionados, el gasto de consumo en servicios públicos ha incrementado por la medida preventiva tomada por el gobierno, pues se refleja en las quejas y los reclamos impuestos por la población por el aumento de estos, y por ello el gobierno se vio obligado a implementar medidas para el alivio económico para el pago de los servicios públicos. Estas son las referencias usadas en el trabajo. Muchas gracias por su atención.